capítulo 9, versículo 24, por favor, vamos a leer esta escritura. Todos tenemos lista esta escritura. He titulado este tema: lo que Dios establece lo cumple. Ese es el tema. Lo que Dios establece lo cumple. Daniel 9, 24. Y dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Vamos a orar. Incline su rostro. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Esta es tu iglesia, somos tu pueblo, Señor. Dios mío, delante de ti estamos por causa tuya. En tu nombre estamos, Señor. Venimos, Señor, nos hemos encontrado con tu presencia, Señor. Rogamos, Dios Todopoderoso, quebranta toda oposición, Dios mío. Ayúdanos a poder discernir tu palabra, Señor. Afírmanos, ayúdanos. Trae el discernimiento, el entendimiento. Toma nuestros corazones, el entendimiento de cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. En el poderoso nombre de Jesucristo te lo ruego, te ruego, Dios mío. Toma el control de sus mentes, toma el control y renueva sus pensamientos, renueva sus sentimientos, renuévalo, Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo. A ti te damos toda la gloria y la honra, Señor. Gracias. Amén. Gloria al Señor. He titulado este tema: lo que Dios establece lo cumple. Hermanos, en muchas ocasiones, en cantidad de ocasiones, hemos predicado en este lugar acerca de los últimos tiempos, la venida del Señor. Por años y años, las personas están escuchando el mensaje de tal manera que el corazón se ha endurecido de poder comprender que la venida del Señor viene. Pero la verdad, el sentir suyo, el sentir de cada uno de ustedes, yo no lo sé, pero yo lo siento en mi corazón, que ya no hay tiempo. Todos los indicios, todos me muestran que ya estamos en el último tiempo. Ya no queda más tiempo. Cuando usted se dé cuenta y abra los ojos, se va a dar cuenta que está en este lugar y perdió la salvación, y no estará en la salvación, y habrá encontrado su presencia, habrá desperdiciado su tiempo. A veces queremos saber los tiempos, queremos saber que el Señor nos hable, pedimos señales al Señor, queremos saber cuál es la voluntad del Señor, cuál es el tiempo de tu venida. Pero mire, hermano, no podemos pedir más señales que las que ya estamos viendo y viviendo. Esta es la última generación. Ya yo no creo que vamos a tener tiempo como para programar el otro año voy a ir a tal lado. No, hermanos, el Señor está a las puertas. Las Escrituras nos declara, y porque dice que Él cumple lo que establece, y lo que establece en ese capítulo 9 de las 70 semanas de Daniel. Y la razón de la que traemos este mensaje es por un sentir, el dolor, la tristeza de ver un pueblo dormido. ¿Sabe por qué? Porque se siente, se huele. Las Escrituras dicen que en los últimos tiempos una de las señales más fuertes es que el amor de muchos se enfriaría. Estamos en ese tiempo. Otra de las grandes señales que dice el Señor es que cuando este evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Y ahora tenemos que el amor de muchos se ha enfriado. Tenemos que el evangelio se está predicando en todo el mundo. No hay un lugar donde no se haya alcanzado. Hemos alcanzado. El evangelio ha llegado a muchos lugares. Es impresionante que a través del internet, a través de las transmisiones, el evangelio ha llegado a muchos rincones que uno pensaba que en otros tiempos que no podían haber llegado. Pero nosotros sabemos. En Marcos 1, puede leerlo. Marcos 1:15 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos
y creed en el evangelio, creed en esta palabra. El evangelio es la palabra que recibes, la palabra que tú disfrutas, la palabra que con gozo uno puede escucharla, pero con mucho cuidado y con mucha atención para no ser confundidos, para que no sea tergiversado el evangelio. Nosotros tenemos que alabar al Señor en fe y en santidad, porque el evangelio es la palabra, seguir a Dios. Dice, cuando le seguimos, guardamos su palabra. Y guardar su palabra es mi caminar, es vivir como Cristo anduvo, es obedecer a su palabra, que la palabra alcance mi corazón y haga ese cambio, que mi vida sea diferente, que sea lo que Dios quiere y hacer lo correcto, lo bueno. Aquí en las escrituras nos habla de los tiempos. Dice la palabra y dice 70 semanas están determinadas. Y yo le digo, lo que Dios establece, Dios lo cumple. El hombre puede dudar de muchas cosas, pero no debe dudar de lo que Dios establece. El hombre puede prometer muchas cosas y fallan, pero Dios, cuando Él establece y promete, dice, 70 semanas están determinadas para tu pueblo y para tu santa ciudad en Jerusalén, para terminar la prevaricación. En el versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Versículo 26 dice, y después de los 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Unos pocos versículos aquí en el libro de Daniel que nos dan las revelaciones de los tiempos que el Señor ha determinado que iban a ocurrir estos acontecimientos, y analizando detalladamente para recordar esto que es importante. Aquí las 70 semanas que están profetizadas en el libro de Daniel comienza desde la orden de Dios a Nehemías, que Dios le dio orden a Nehemías para que fuera a restaurar Jerusalén, que había sido destruida. Y Nehemías estaba en cautividad. Entonces Nehemías pidió permiso para ir y a rescatar al pueblo. Entonces lo podemos encontrar en Nehemías capítulo 2, los primeros 8 versículos. Entonces, como referencia lo puede encontrar. Bueno, Nehemías pidió permiso para ir a restaurar Jerusalén. El comienzo de este periodo entonces comienza con un decreto del rey Artajerjes, que era el rey de Persia en esa oportunidad. Ahora nos habla la palabra del Señor. Estamos leyendo 70 semanas, 62 semanas, otra semana. ¿Qué está queriendo decir el Señor acá en esta ocasión? Una semana profética está compuesta por 7 años. Bien, la semana profética, la semana bíblica, una semana profética tiene 7 años. 7 años. Entonces, hablamos del el primer periodo de semanas, según Daniel 9:25. Vean lo que dice, por favor. El templo se tenía que reconstruir en 7 semanas, Daniel 9:25. Cada semana son 7 años. En otras palabras, 7 semanas por 7 años, 7 por 7 son 49. Por lo tanto, corresponde a 49 años. Es impresionante, pero el Señor le dio a Daniel las palabras proféticas, los años, los tiempos exactos. Bien, según Daniel,
en el versículo 25, allí mismo nos dice, Jerusalén, dice, fue profetizado que iba a ser reconstruido en ese tiempo y fue reconstruida. Bien, exactamente como se lo dijo en el tiempo que Dios había dado, que eran 49 años. Es decir, Dios dijo exactamente cuándo iba a comenzar y cuándo iba a terminar la construcción de Jerusalén. Y luego hemos leído en Daniel 9:26 que dice, en la escritura declara que después de las 62 semanas se quitará la vida el Mesías. Es decir, que cuando el Señor Jesucristo murió, no fue una casualidad, coincidencia, sino que esto fue profético. Estaba establecido que en ese tiempo el Señor mismo iba a morir. Y ahí está en la escritura, en Daniel 9:26. Después de las 62 semanas se quitará la vida el Mesías, pero no por sí. Y el pueblo de un príncipe que habrá de venir destruirá la ciudad y destruirá el santuario, y su fin vendrá con inundación. En el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruida y el templo fue destruido por Roma. Esa fue la historia en el lado de los años 70 después de Cristo. Fue profetizado que esto iba a ser destruido, el santuario. Ahora, una vez más, la vida del Mesías se quitaría en 62 semanas. Cada semana, ya lo he mencionado, son 7 años. 62 semanas por 7 años son 434 años. Esto es lo que estamos viendo, que proféticamente el Señor está hablando con los años. Y desde la orden de la restauración de Jerusalén hasta Cristo son 483 años. Bien, hablando proféticamente de lo que corresponde en esa época. Bien, el templo fue reconstruido en 7 años. En 7 semanas son 49 años. Cada semana son 7 años, recuerde, 49 años. De allí hasta Cristo, como lo hemos leído, pasaron 62 semanas. Daniel 9:26. Y pasarán 62 semanas hasta se quitará la vida de el Mesías. 62 semanas. Cada semana 7 años. 62 por 7 son 434 años. Ok. Los 49 años. Preste un poquito de atención de poder comprender esto de números que está hablando, porque es una base profunda. Pero en los 40 años que hemos visto, más los 434 años que acabamos de mencionar ahí mismo, viene siendo 483 años. Estos 483 años que está profetizado aquí en la escritura nos habla de los tiempos que nosotros estamos viviendo. Bien, dice la escritura que en 7 semanas fue reconstruido el templo. En 62 semanas era quitada la vida del Mesías. 7 semanas más 62 semanas son 69 semanas. Preste atención, ¿ok? Preste atención. 69 semanas. Eso corresponde a que terminó la semana 69. El tema es de 70 semanas. Bueno, la semana 69 es proféticamente ya se cumplió. La semana 69 termina con la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y después comienza el tiempo de la iglesia. En el día de Pentecostés, Hechos 2. Pero es por causa de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Lo que hace la muerte del Señor Jesús, hermanos, es dar lugar a un tiempo, a un periodo. ¿Para qué? Donde hay una oportunidad para nosotros, que somos los gentiles. Y se conoce como el tiempo de la iglesia o el tiempo de los gentiles. Este es el tiempo que nosotros hoy estamos viviendo. Es un periodo
periodo intermedio entre la semana 69 y la semana 70. Ok, otra vez, este es el tiempo de la iglesia. Le explico en 2 palabras. Proféticamente se cumplieron lo que el Señor le dijo a Daniel. Vienen 70 semanas. Este es el tiempo que está establecido. Ahora se cumplieron 69 semanas cumplidas. Pero cuando termina la semana 69, comienza la semana 70. Pero el Señor puso un intermedio entre la semana 69 y el comienzo de la semana 70. El intervalo, da lugar a nosotros, a la iglesia. Hermanos, somos nosotros la última generación. Somos el grupo más privilegiado que hay. A veces no valoramos lo que Dios hace en nuestras vidas. Pero vamos a ser honestos, nosotros no somos judíos. No somos judíos, pero Él en la cruz del Calvario, ahí nos redimió, allí nos compró. No merecíamos esto. No éramos pueblo escogido por Dios. Estábamos apartados de Dios. Dice, sin Dios y sin esperanza. Ahora vino el Señor Jesucristo, da su vida por nosotros, nos compra, nos lava, nos regenera, nos restaura, nos da la oportunidad de tener un nuevo nacimiento, una vida diferente, una vida nueva en Cristo Jesús, una vida diferente, una vida en Él, obedeciendo sus mandatos y reconociendo, dándole valor a su sangre. ¿Qué significa eso? Que cuando usted y yo fuimos, Él llegó a nuestras vidas y bautizados en el nombre de Jesús. ¿Qué fue lo que pasó? El Señor nos sacó del reino de las tinieblas y nos pone en la luz. Nos sacó del pecado y nos pone en la santificación y nos convierte de impíos a pueblo santo. Nos convierte de ser esclavos del pecado, ahora somos siervos de Jesucristo, ¿verdad? Lo que hace el Señor en este intervalo entre las 69 semanas y las 70 nos da un tiempo a la iglesia. Hay números entre las 69 semanas y hay un número de la semana 70. Hay un tiempo. ¿Se sabe exactamente cuánto tiempo va a durar la semana 70? En un momento lo veamos. Se sabe exactamente cuánto tiempo iba a durar las primeras 69 semanas, pero no hay tiempo para el intervalo entre las dos. No hay tiempo entre las semanas 69 y las 70. ¿Por qué? Porque es el tiempo de la iglesia. Es nuestro tiempo, el tiempo intermedio. El tiempo de la iglesia tiene un comienzo y tiene un fin también. El tiempo de la iglesia comenzó cuando Jesucristo derrama su sangre en la cruz del Calvario y cuando en el día de Pentecostés establece la iglesia en Hechos capítulo 2 bajo el derramamiento de la sangre de Jesucristo. Esa es la razón, esa es la razón por la cual tenemos que santificarnos y buscar al Señor de corazón, santificar nuestras vidas, salir de la burla, salir del egoísmo, de la mentira, de la avaricia, salir de ser esclavos de Satanás y reconocer que por gracia y por el amor a Dios estamos nosotros aquí. Entonces, cuando en el día de Pentecostés, cuando se levanta la iglesia bajo el derramamiento del Espíritu Santo, Pedro empieza a predicar y las personas empiezan a recibir el mensaje. Al final dice Pedro, Pedro le dice a la multitud: arrepentíos y conviértanse en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el perdón del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Se entró un periodo intermedio que comienza al final de la semana 69 con la muerte de Jesucristo y va a terminar en el tiempo del arrebatamiento. Ese es el tiempo de la iglesia. ¿Cuándo va a ocurrir el arrebatamiento? No hay fecha, pero hay indicios. Nadie sabe el día, nadie sabe la hora, nadie lo sabe. Es más, la escritura lo dice. Ustedes conocen 1 Corintios 15, 51 y 52. He aquí os digo un misterio. Aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Cuando dice que todos seremos
no se refiere a toda la humanidad, se refiere a la iglesia. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. No hay hora, no hay día, no hay fecha, no hay momento. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, seremos ascendidos, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados, incorruptibles. Ahora luego nosotros seremos transformados. Ese es el fin del tiempo de la iglesia. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 dice lo mismo, porque el Señor mismo con voz de mando, dice, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es maravilloso. Qué maravilloso. Es maravilloso, hermanos. Los muertos resucitarán primero. Resucitarán primero. ¿Usted quiere resucitar para ir a la gloria con Cristo? ¿O quiere ser arrebatado? ¿Quiere ser transformado? Entonces hay que cuidar nuestras vidas, nuestro proceder, nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestra manera de vivir. Tenemos que convertirnos de corazón y de verdad, buscar a Dios de verdad, no solo el tiempo que uno puede visitar una casa de oración, porque la iglesia somos nosotros y queremos nosotros irnos con Él. Por eso, renovaos conforme vuestro entendimiento. Tenemos que comprobar, tenemos que apreciar, valorar la sangre preciosa para que seamos transformados, levantados, y en ese momento va a ser un momento asombroso, glorioso. Va a ser un momento donde el que no podía caminar va a ser resucitado, caminará. Vamos a ser glorificados en Él. Es maravilloso. Esto es hermoso, hermanos. Tenemos que prepararnos, porque lo que Dios establece lo cumple. Cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán, dice su palabra. Tenemos que reconocer, tenemos que saber que Dios, como dice en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley. ¿Sabe qué? Esto de la iglesia que usted ha escuchado aquí muchas veces en esta iglesia, o cuántas veces usted escucha el Señor ya viene, el arrebatamiento, o qué va a pasar, pero siempre lo dice. Hermanos, estamos en el último tiempo. Después de esto, hermanos queridos, va a empezar la semana 70, la semana 69, con un resumen corto, termina en la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ya lo dije. Después viene la iglesia en Hechos 2 hasta el sol de hoy, y termina ese periodo. Termina en el arrebatamiento de la iglesia. Ese periodo, repito, no se sabe cuánto va a demorar, no se sabe cuánto demora, no se sabe cuánto la iglesia va a estar acá, no se sabe, pero sí se sabe que pues viene el anticristo. Comienza la semana 70. ¿Quieres quedarte? Es cuando la iglesia sale. Inmediatamente que la iglesia sale, dice la palabra del Señor que inicuo entra a este mundo. ¿Por qué dice la palabra el inicuo? Porque es inicuo, es el que hace iniquidad. Y el que hace iniquidad, tenemos que decirlo como está escrito, como es. El inicuo es el malvado. Veamos, segunda Tesalonicenses 2:3. Véalo, por favor. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Escuche, mi hermano, preste atención. El tiempo de la apostasía significa el hombre o la mujer que vivieron con Dios, conocieron la verdad, se bautizaron en el nombre de Jesús, recibieron la promesa del Espíritu Santo, estaban en la verdad y luego se apartaron. Eso es apostasía. Apostasía no es el que está en el mundo y nunca conoció a Dios. Ese no es apóstata, porque no puede abandonar algo que nunca tuvo. Apostasía es que dejó la fe, negó la fe, renegó de la fe, de la santidad, de la doctrina. Por eso es importante para nosotros que sea insistente una y otra vez la santidad. Primera Tesalonicenses 5:23, la vida en santidad, en el Espíritu, porque el Señor va a venir en cualquier momento y no queremos que nos encuentre en mundanalidad, en porquería, sino en santidad. Todo lo que se levanta en contra de Dios es
maldición, es inicuo, porque el anticristo vendrá. Ese se sentará en el templo de Dios. Va a haber un tiempo que Jerusalén va a construir cuando se vaya a la iglesia. Ahora veamos 2 Tesalonicenses 2:6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué es lo que lo detiene al anticristo? La iglesia. La iglesia. ¿Por qué la iglesia? ¿Qué tan importantes somos nosotros? Somos importantísimos, porque somos el templo de Dios y Dios mora en nosotros. En nosotros. Eso es lo que detiene que el anticristo pueda entrar, porque el Espíritu de Dios que está en nosotros, como se manifiesta en cada uno de nosotros y en medio de nosotros, eso impide que el anticristo pueda entrar. Hay espíritu de anticristo que se está moviendo en todos lados, pero el verdadero anticristo, el hombre inicuo, todavía no puede entrar hasta que la iglesia salga. Así dice la palabra del Señor. Está en acción. 2 Tesalonicenses 2:7. Ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien lo detiene hasta que la iglesia está de en medio. Cuando la iglesia sea quitada de en medio, cuando la iglesia sea ascendida, el inicuo va a aparecer, cuando el Señor va a matarlo con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. Ese inicuo cuyo advenimiento, dice que es el cuyo es de Satanás, haciendo prodigios mentirosos. ¿Sabe? Tienes que conocer eso. Tienes que saber que Satanás viene con señales mentirosos, con engaños. Satanás va a hacer milagros. Por esa razón la iglesia tiene que estar advertida. Debe de saber. No debe dejarse engañar por cualquier ridículo, cualquier mentiroso, cualquier profano, cualquier persona que para ser reconocido empiezan a hacer milagros. Sí, Satanás va a hacer milagros. Y mucha gente que no tiene conocimiento de la palabra es arrastrada cada día, es arrastrada cada persona por las mentiras de hombres inicuos que se levantan predicando mentiras, manteniendo a las personas entretenidas. Todo está bien, vive tu vida como quieres, tú no vas a perder la salvación, solamente cree en el Señor, porque la palabra dice: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. No solo es creer, hermanos, es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Satanás se sabe la Biblia de Génesis, Apocalipsis, y él puede decir que es cristiano, pero él no hace las obras. Por eso el Señor le decía a los judíos: hagan lo que los fariseos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque eran malvados, perversos, injustos y misericordiosos. Veamos Mateo 24:36. El día y la hora nadie lo sabe. Estar preparados, conocer el conocimiento, como ladrón en la noche dice que vendrá. Entonces, que viene, ¿cuándo? No sabemos, pero tenemos que estar listos todos los días. Puede ser hoy, puede ser mañana. Hermano, yo no quiero estar viviendo, viene mañana, y estar, ¿cuándo viene? No, solamente vive tranquilamente, vive fiel en las cosas de Dios, santifícate, consagra, apártate de la maldad, apártate de las cosas malas que desagradan a Dios y esté tranquilo. Está tranquilo. La semana 70 comienza apenas la iglesia es ascendida. Comienza inmediatamente la gran tribulación. En todo capítulo 6, 7 y 8 de Apocalipsis, léalo. Si tú te quieres quedar, léelo. En Daniel 9:27 nos aclara que dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, ¿cuántos años era una semana? 7, ¿verdad? Ok. Una semana son 7 años proféticos. A la mitad de la semana quiere decir que esa semana de 7 años, a la mitad de la semana son 3 años y medio, ¿verdad? 3 años y medio. Por una semana va a confirmar el pacto, o sea, va a haber un pacto de unidad con Israel y las naciones unidas y los enemigos también, y van a ser todos unidos. Pero a los 3 y medio de años, está escrito en la escritura, 3 años y medio. ¿Qué dice? ¿Qué pasará? 3 años y medio hará cesar el sacrificio y la ofrenda.
y después con la muchedumbre de todas las abominaciones vendrá la abominación. Estos 7 años son literales. Es una semana literal de 7 años. 3 años y medio alianza con todas las naciones, y a la mitad de la semana de los siguientes 3 años y medio será la gran tribulación. Esto es grave, hermanos. Esto es lo que mencionan las escrituras. Esto es lo que nos menciona. No podemos, la gran tribulación, si crees que no es real, entonces si te queda vas a saber que es real la gran tribulación. El Señor nos ha dado este periodo de gracia y de bendición, hermanos. ¿Cómo nosotros podríamos perder nuestra salvación tan grande por complacer nuestra carne? Si el Señor nos da la oportunidad más grande, y esa oportunidad no podemos perderla. Tenemos que buscar a Dios de corazón, santificarnos, salir de la maldad. Tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que santificarnos, buscar a Dios, apartarnos de la apostasía, apartarnos de las mentiras, apartarnos de los shows, apartarnos del entretenimiento. Huir del entretenimiento. Si te encuentras en una iglesia de entretenimiento, huye, porque los entretenimientos todos los días, el mundo te entretiene. Y también en disque a veces lugares que tantos que festejos, el tiempo se acaba. El reloj profético se está marcando. No podemos esperar el último instante. No podemos esperar. ¿Por qué? Porque cuando suene la trompeta, entonces subiremos. Lo que estemos en santificación, lo que estemos consagrados, ascenderemos. Los tiempos proféticos del Señor, dice que el Señor, Él los cumple. El Rey de los reyes y Señor de señores dice que Él cumple cada propósito, establece los propósitos, y en su palabra se cumple. Él dice que se cumple, así será, se va a cumplir. Que el Señor nos ayude, hermanos, para entender en el Espíritu ¿por qué? ¿Por qué el Rey, el soberano, el Rey, el único, el sabio, el poderoso, por qué tenía que venir a este mundo? Para ponerse en un cuerpo como tú y yo, y ser humillado, ser maltratado, ser esculpido, ser maltratado, escupido, arrastrado, para venir a rescatarnos a nosotros. El Dios, el Todopoderoso, Él pagó el precio por nosotros. Él pagó el precio por ti y por mí. Nosotros valemos la sangre de Jesús. Nosotros no valemos nada. Pero lo que Él hizo en la cruz del Calvario es tan grande, hermanos. Es tan profundo, es gigante, es hermoso, es una actitud de amor. Y la iglesia dormida, la iglesia indiferente, la iglesia vive indiferente, dándole la espalda al Señor. Qué duro es la indiferencia. Si tú, cuando sientes la indiferencia de tu amigo, de tu hermano, de tus padres, de tu madre, de quien sea, o de tus hijos, cómo te duele que te ignoren y sean indiferentes contigo. Ya te imaginas, el corazón de Dios llora porque hay muchas personas que no practican, no viven lo que Dios dice en su palabra. Entonces eso es indiferencia. Es indiferencia. Conocer la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, escuchar que Dios quiere la obediencia y ser indiferentes, eso es apostasía, eso es negar a Dios. Eso es decirle: Señor, no me importa lo que tú digas, mi vida es mi vida y no te metas conmigo. ¿Sabes qué, hermano? Nadie, ni una sola persona, si se llega a quedar en la tribulación, puede decir: yo no escuché de esto de la gran tribulación. El Señor no condena a nadie. El que se condena es uno mismo por desobediencia. El Señor vino para salvarnos, no para condenarnos. Nosotros nos condenamos. Él no vino a dar hasta la última gota de sangre para que tú y yo vivamos como nos dé la gana, para que vivamos en prejuicio y vivamos en concupiscencia, en avaricia, y vivamos con nuestra horrible y pecaminosa manera de vivir. Pero el Señor dijo: yo te perdono y te recibo, y aunque tus pecados sean más rojos que el carmesí, serán emblanquecidos más que la blanca lana. El Señor no le importa de dónde y cómo nos ha rescatado de la pudredumbre, de acciones terribles, pero Él dio su vida para limpiarnos, para santificarnos. Es lo único que quiere es
Dame, hijo, tu corazón. Dame tu corazón, hijo, dame tu vida, dame tu alabanza. Mira lo que yo hice por ti. Nosotros sabemos, nos enorgullecemos, oh sí, porque mira todo lo que tengo, mis posesiones y la gran señora, o el gran señor, la soberbia, el orgullo, la maldad, ha subido al corazón del hombre tan terrible, pero se le olvida que así, de esa forma, Satanás se ensoberbeció un día creyéndose, oh, el único, el poderoso, cómo le alaba al Señor, cómo le cantaba al Señor, y por esa soberbia, por el orgullo que subió al corazón de Satanás, de esa misma forma fue destronado, y de esa forma es que una persona tiene que reconocer que ya no es tiempo que sigas con el odio, con la amargura, con el celo en tu corazón. Ya no es tiempo de vivir en orgullos, ya no es tiempo de vivir odiando, de vivir diciendo no te perdono con la falta de perdón. No, ya no es tiempo de eso, hermanos. El Señor está a las puertas ya. Si tú no lo sientes, piensa cómo está tu vida, solo piensa cómo está tu vida, tus hijos, tu familia, tu marido, tu mujer, solo piensa cómo está todo tu ser. Cuando el Señor venga le vamos a dar cuenta a Él compró nuestras vidas, no le pertenecemos a Él. Dice, somos pueblo de Dios, fuimos comprados con precio. Entonces, todo lo que somos nosotros, todo le pertenece a Él. Todo le pertenece, Él nos compró. ¿Cómo está tu vida? Reacciona. ¿Cómo está tu vida en tu casa? Como padres, eres ejemplar con tus hijos. ¿Le estás dando buen ejemplo a tus padres? Si no, los estás llevando, cabalgando directo al infierno junto contigo. Reacciona, recapacita, porque esto es real. Las profecías que están escritas se van a cumplir. Esta es la última generación. Arregla tu vida. Mira tu corazón. Mira, Señor, dile al Señor, mira mis iniquidades, mira mi corazón. Dile, es el momento que reaccionemos. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos. Digámosle, Señor, perdónanos, Dios mío, Jesucristo, perdónanos, Padre. Te rogamos, Dios Todopoderoso, perdona nuestros pecados.